Ya. ¿Cómo estamos? ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Gracias, compatriotas, amo la lealtad. Gracias, hermanos, por esa inmensa solidaridad, por ese inmenso cariño, hermano, de nuestros hermanos altoandinos con Augusto de Congas, el Ágora Popular. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a mi amigo Laurente, allá en la tierra de Huancavelica. Muchas gracias, hermano, gracias por ese inmenso apoyo. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien, hermanos, soy Augusto de Congas. Estamos acá todos los días de 5 a 8 de la noche, hermano, educando, consultando, concientizando al pueblo peruano. Muy bien, compatriotas, vuelvo a repetir una vez más, este 7 de junio hay un Congreso Nacional, el tercer Congreso Nacional del Partido Nacional Perú Te Quiero, en San Juan del Lurigancho. Hermanos, van a estar presentes todos los líderes regionales, invitados, afiliados, hermanos, ¿ya? Así están, compatriotas, ahí vamos a lanzar lo que se viene en estas elecciones del año 2026. ¡Viva el Perú! Muy bien, hermanos. Esto es muy buena noticia para el señor Pedro Castillo Terrones. Esta noticia, hermano, va a calar hondo en la población. Esta noticia no es de acá, es de la Unión Europea. Compatriotas, Suiza es un país aproximadamente de 42.000 kilómetros cuadrados, 9 millones de habitantes aproximadamente. Suiza fue el único país que no fue tocado en la Segunda Guerra Mundial, porque se proclamó neutral, pero no fue porque se proclamó neutral, porque ahí en los bancos suizos todos los líderes jerarcas aseguraron su dinero en Suiza. Por eso nunca llegó la Segunda Guerra Mundial a Suiza, se salvó. Ahí escondían todo el dinero, carajo, que robaban a sus pueblos. Eso es verdad. Muy bien. ¿Por qué tocado Suiza? La República de Suiza, mediante su presidente, ha dicho lo siguiente: Pedro Castillo Terrones tiene que ser liberado porque es un preso político, porque es una persecución política que hace el Estado peruano contra dice este presidente en vigencia, dicen los suizos. Suiza dice que este es un presidente en vigencia, ¿no? Y por lo tanto pide su liberación porque lo juzga un Estado que favorece a los grupos de poder. ¿Por qué se ha pronunciado así Suiza? Miren, hermanos, en Suiza está el teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón Gómez. El teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón Gómez, se encuentra en Suiza. Entonces, el gobierno peruano, los corruptos del Poder Ejecutivo, del Congreso de la República, solicitaron a la República de Suiza para que dé información cuál es su condición migratoria del teniente Eder Infanzón Gómez, para luego pedir su extradición y para que declare en contra del señor Pedro Castillo Terrones. La pregunta es, ¿por qué este oficial de la Policía Nacional, teniente, 24 años, estimo, salió del país clandestinamente? ¿Por qué? Dice que los generales golpistas de la Policía Nacional amenazaron al teniente Eder Infanzón Gómez para que declare en contra del señor Pedro Castillo Terrones. En su primera manifestación, este teniente Eder dijo lo siguiente: los
los que me ordenaron para que no ingrese ningún congresista al recinto congresal fueron los generales de la Policía Nacional en su primera manifestación. Cuando este teniente declara así, dijo además: los que verdaderamente ordenaron colocar las rejas en derredor del Congreso de la República fue la congresista fujimorista Marta Moyano. Eso lo hemos dicho acá varias veces. Dijo, fue la congresista Marta Moyano, en coordinación con el entonces presidente del Congreso de la República, el general José William Zapata. Y esta primera declaración veraz de este teniente Eder, que está en Suiza, no cayó bien en la mafia. Por eso, carajo, lo atormentaron, lo amenazaban que tenía que cambiar su versión, porque si no iba a ser dado de baja e iba a ser condenado. Es por eso que este teniente sale clandestinamente del Perú y se va a Suiza. No, y el gobierno peruano, al enterarse que este teniente está en Suiza, entonces solicita información al gobierno de Suiza. ¿Cuál es la situación migratoria de este teniente? El gobierno suizo dice lo siguiente: nosotros no vamos a dar ningún tipo de información, pero les aseguro que el teniente está protegido en la República de Suiza. Y explican abajo, dicen, ¿por qué no vamos a dar ninguna información? Porque están presionando al teniente. El teniente en estos momentos es un perseguido político y le quieren presionar para declarar en contra del señor Pedro Castillo Terrones. Acá está. Dice, vamos a argumentar, ¿no? La gente puede pensar que estoy hablando cosas que no son. Acá dice, Suiza frena apoyo judicial al Perú en juicio a Castillo. Acá está. Suiza frena apoyo judicial al Perú en el caso, el juicio contra Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué dice? Porque es un perseguido político. Y dice letras abajo, por estas razones expuestas, dice el gobierno suizo, Pedro Castillo tiene que ser liberado inmediatamente. Y si quieren enjuiciarlo, primero tiene que tener un antejuicio político en el Congreso de la República. Eso le correspondía. Desde el momento que de su detención ilegal, dice este informe, Pedro Castillo Terrones no debería de haber sido conducido al Ministerio Público, sino debería de haber sido citado al Congreso de la República para que el Congreso de la República defina su situación jurídica. Qué vergüenza, ¿no? Un país extranjero, ajeno a toda nuestra realidad, nos da cátedra. Con esto, ¿qué nos está diciendo? De que en el Perú no se respete el debido proceso, de que en el Perú se pisotea los derechos fundamentales cuando un político no está de acuerdo con la política de más de 200 años de nuestro país, cuando un político se enfrenta a los grupos de poder, cuando un político no quiere recibir órdenes del grupo de poder, entonces dice hay persecución, judicialización y termina en encarcelamiento. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos, el gobierno suizo dice acá, Pedro Castillo Terrones es un preso político, por lo tanto exigen su inmediata libertad. Y esta manifestación que van a hacer, hermano, mira lo que pasa en el gobierno suizo, lo va a llevar ¿a dónde? A la Eurocámara, en Europa. Ahí seguramente todos los gobiernos de Europa se van a manifestar en contra de esto. ¿Por qué? Porque en la Eurocámara hay 5 representantes de la República de Suiza que van a hablar a favor de la liberación del señor Pedro Castillo Terrones. En todo caso, que todo este juicio se anule, porque primero tiene que pasar por un antejuicio político en el Congreso de la República. Ahora,
¿Qué dicen los representantes de este gobierno corrupto? Dicen de que Suiza protege a un golpista. ¡Qué bestia!, ¿no? Pues estos mamarrachos, carajo, estos mamarrachos de políticos dicen de que Suiza protege a un golpista. Señores mamarrachos, Suiza no está protegiendo a un golpista. Lo que Suiza está reclamando, primero, que haya un antejuicio político, y como no ha habido antejuicio político que lo debe llevar a cabo el Congreso de la República, entonces pide su inmediata libertad. Acá está. Acá está. ¿No crees? Vamos a ver el titular, mira. Agárrese, catalán. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? ¿Te quieres ser famoso? Ponte más acá. Acá está, hermano, mira. ¿Qué dice? Golpe Suiza, niega cooperación. Acá está. No es cooperación económica, es cooperación judicial. ¿Por qué? Porque el teniente Eder de la Policía Nacional está en Suiza. Y este señor teniente, antes de ingresar a la República de Suiza, ha emitido un informe en Suiza y lo han corroborado perfectamente y han determinado que este teniente Eder Infanzón Gómez se llama, teniente de la policía, 24 años, jovencito, carajo, lo persiguen, qué desgraciados son, jovencitos lo persiguen. Este teniente ha ingresado a Suiza, ha salido del Perú, pero su ingreso ha sido clandestino a Suiza. Pero cuando ha llevado, ¿no?, a la sede diplomática en Suiza, le han exigido que presente un informe, con pruebas, con todo. Vete más allá, ¿qué haces acá? Vaya más allá. ¿Qué? Se molesta Catalán. Mira, ¿qué pasó? O sea que un gobierno, hermano, para que te tenga en su territorio, primero tienes que demostrar, ¿o no? Entonces tienen que emitir un informe y el gobierno suizo lo ha evaluado por 8 días. Ha pedido información a su embajada en el Perú y la embajada suiza en el país ha dicho lo siguiente: sí, efectivamente, Pedro Castillo Terrones es un preso político, por lo tanto, dice, deben de liberarlo inmediatamente. Y no sé qué ha dicho lo siguiente: todo ese informe lo van a llevar, no, para debatirlo en la Eurocámara, no sé cuándo será. Entonces, hermano, un país extranjero de otro continente demuestra claramente que Pedro Castillo Terrones es un perseguido político, es un preso político. Siempre lo he dicho acá, y yo siempre he dicho, mientras este gobierno y este Congreso corrupto estén en el poder, no van a liberar a Pedro Castillo Terrones. Lo he dicho 1 y 1000 veces hace un año atrás. Y simplemente, ¿por qué no lo pueden liberar? Lo repito acá, porque si liberan a Pedro Castillo Terrones, sería una muestra contundente de que todo fue un complot. Y fue un complot. Y si liberan a Pedro Castillo Terrones, ese señor al día siguiente viene a esta plaza, convoca una gigantesca manifestación y el pueblo se va a unir y va a ser restituido. Ese es el temor de la mafia. Por eso, carajo, un país ajeno dice, República de Suiza dice, no vamos a cooperar con Perú porque ahí vulneran los derechos humanos. Ahí tienen un preso político, un preso secuestrado. Menos vamos a entregar al teniente Eder. ¿Eder qué más es? Menos vamos a entregar al teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón Gómez, porque también lo han presionado y por lo tanto el Estado Suizo lo da como perseguido político.
¿Cómo es, no? Cada día que pasa se va desentrañando esa madeja de corrupción, esa madeja en mano de complot contra un presidente legítimo que llegó a la más alta magistratura de la nación por la voluntad del soberano. Esto tiene peso, hermano, ¿eh? Esto tiene muchísimo peso. Suiza, pues, hermano, ahora lo van a llevar a la Eurocámara, mejor dicho, al Congreso Europeo. Ahí va a hablar ¿quién? El teniente Eder Infanzón Gómez, y va a delatar a todos esos generales desgraciados que le querían echar la culpa a este teniente, porque es teniente de 24 años, ¿no? Querían que él diga de que el gobierno de Pedro Castillo Terrones les había ordenado cerrar con rejas del Congreso, cuando todos hemos sido testigos de que públicamente dijo la señora Marta Moyano que ella ordenó el cierre del Congreso. ¿O alguien tiene alguna duda? Pedro Castillo, libertad. Claro, libertad. Entonces, hermanos peruanos, esto es una muy buena noticia para el señor Pedro Castillo Terrones. Me ratifico una vez más, ¿no? Lo digo acá, hermano, es un preso político, un perseguido político, un preso por sus ideas, porque no comulgó con los grupos de poder, porque no quiso aceptar la nueva hoja de ruta que le estaban tendiendo la mano, y no quiso aceptar el soborno de las grandes empresas que se creen dueños del Perú. Va a haber justicia, va a haber justicia. Si llegan a condenarlo, un gobierno nacionalista lo indultaría al siguiente día, ¿o no? Él no está condenado, no está condenado. Mientras una persona no recibe una sentencia condenatoria, no puede ser indultado, tampoco amnistiado. El indulto procede cuando hay condena, la amnistía procede cuando hay condena. En todo caso, por eso el gobierno suizo dice, como se vulneraron los derechos de Pedro Castillo Terrones, lo dice el presidente, Suiza dice el presidente en actividad Pedro Castillo Terrones es un preso político, es un perseguido político, porque vulneraron sus derechos y lo tienen preso allá. Ya saben, hermanos, la ola en favor de Pedro Castillo Terrones va creciendo como la sombra cuando el sol declina. No sé cómo me salió esa frase, hermano, un aplauso. Soy así, hermano, soy así. ¿Cómo dije? ¿Cómo dije, catalán? No, pero ya lo dije, no me acuerdo, no sé cómo salió, pero ya lo dije. Y hermano, ahí está, acá está. Golpe, Suiza niega cooperación contra Pedro Castillo Terrones. Muy bien. Algo más, hermano. Acá viene lo mejor. Compatriotas, ¿se acuerdan de la señora María del Carmen Alba? Ya, mira la mafia. Por eso, peruano, carajo, tenemos que tener presente lo que hacen estos mafiosos. Entre ellos se ayudan. Mira, hace 2 días atrás, la señora María del Carmen Alba fue condecorada por la señora Dina Boluarte con la Orden de la Gran Cruz. La señora María del... Mira la consecuencia que trae la condecoración, ¿ah? La señora María del Carmen Alba, que nos llamó siempre indios sin alma, junto a su amigo Jorge Montoya, que decía: de los cerros bajan los ladrones, los corruptos bajan a robar los vándalos. A ellos tenemos que reprimirlo. Pero hoy, paradojas de la vida, los dos suben a los cerros. Hoy ya no le apestan los cerros. Hoy ya no le apestan los indios. Hoy se acercan a los cerros. Hoy se acercan a los indios. ¿Para qué? Para pedir tu voto, pez peruano cojudo. Para pedir tu voto. Hoy te abrazan. Hoy cargan tus niños. Hoy preparan menú. Hoy entran a los comedores populares
¿Acaso no decía este señor Montoya? ¿Qué decía? Al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. ¿Acaso no decía María del Carmen Alba cuando era presidente del Congreso de la República? Están en mi casa, carajo, más respeto o no? Pero tú, peruano cojudo, lo recibes, lo abrazas, te estás clavando el harakiri, te estás metiendo un puñal tú mismo. Hoy te abrazan, claro, hoy te llevan tu pan. Si te llevan 1 kilo de arroz, ellos van a recuperar 1 millón de kilos de arroz, porque van a dedicarse a robar. Ya saben, hermano, son gente que no sirve, gente que les interesa un pepino, la grande mayoría. Estábamos en María del Carmen Alba. Esta Caresobaco, hace 2 días atrás, fue condecorada con la Orden de la Gran Cruz por el Poder Ejecutivo y los congresistas. Le aplaudieron, dijo, por su alta democracia, por defender la libertad, por defender el derecho de las personas hipócritas, desgraciados, fariseos hipócritas. Por su vena de esta señora corre un odio visceral al andino. Eso es la verdad. ¿Qué ha pasado? La condecoración de la Gran Cruz. ¿Cuál es la consecuencia de esta condecoración? Que la señora María del Carmen Alba, odiador de los andinos, va a tener una pensión vitalicia hereditaria. ¿Cuánto? 15.600 soles. Vuelvo a repetir, con esta condecoración que le da este gobierno corrupto a la señora María del Carmen Alba en el grado de Gran Cruz, va a tener una pensión vitalicia de 15.600 soles de por vida, perpetuo, y van a ser hereditarios. ¿Qué no crees? Ahí está el hijo de Alan García Pérez, cobra 15.600 soles mensuales por su papá. Yo te pregunto, hermano, escucha, levante la mano acá, ¿algún militar en situación de retiro acá? Levante la mano, por favor. Un técnico, un oficial, ¿usted? Ay, ven. Párate, pesico, ven. Un militar de escuela, Marina, Ejército, FAP, o Policía Nacional en retiro, ¿quién es? Levante la mano, carajo, no tenga miedo. Yo soy un militar en retiro, yo. Entonces, si la pensión vitalicia que le van a entregar a la señora María del Carmen Alba como consecuencia de la Orden de la Gran Cruz que le han dado, y su pensión va a ser hereditaria con sus hijos, entonces cuando yo muero y mi esposa muere, ¿por qué mi pensión no es hereditaria para mis hijos? ¿Por qué? ¿Debe de haber igualdad o no? Pero es una vergüenza a esta odiadora de los altos andinos, a esta señora María del Carmen Alba, vuelvo a repetir por enésima vez, que por sus venas fluye un odio visceral al andino, es condecorado con la Orden de la Gran Cruz por este gobierno corrupto, como consecuencia pensión vitalicia hereditaria para sus hijos. ¿Dónde diablos estamos, carajo? ¿Dónde estamos? Peruano, en estas futuras elecciones nosotros tenemos que decidir el futuro de nuestro Perú. Nosotros tenemos que decidir el futuro de las generaciones venideras. Por ellos tenemos que pagarnos. Por ellos tenemos que poner un esfuerzo, un granito de arena. Porque al fin y al cabo, ellos tienen que ser los beneficiados. Esto pasa solamente en el Perú. Otra cosa, hermanos. Escuchen estos compatriotas.
Estamos en una asamblea del pueblo, por favor. Otra cosa, hermanos peruanos, otra cosa. El fujimorismo, escuchen esto, el fujimorismo que tiene a su vocero oficial, al señor Enrique Yersi, escuche esto, peruano, le ha destinado 500 millones de soles. ¿Para qué? Para crear en las redes sociales, para acusar a los opositores, para neutralizar el avance del conocimiento de la población, para neutralizar la instrucción a la población, para neutralizar la concientización a la población que se hace en las redes sociales. ¿Cuál es el argumento? Ellos dicen que las redes sociales han sido tomadas por los comunistas, por los terroristas, y por lo tanto la última de las grandes batallas se va a realizar en las redes sociales. ¿Pero con qué plata? Con la plata de la mafia, con la plata de los grupos de poder, con la plata de aquellos que quieren empoderarse por siempre, porque por siempre se heredaron el poder de generación tras generación. Hoy invierten 500 millones de soles para adueñarse de todas las redes, para pagar, carajo, incautos a tontos útiles, para hacer la guerra a los nacionalistas. Pero este espacio pervivirá sobre todo. Este espacio no morirá. Este espacio resucitará como el ave fénix, como lo hemos hecho muchas veces. Hágate, hermano. Qué triste, ¿no, hermano? 15.600 soles se va a llevar todos los meses la señora Dina Boluarte hasta que muera. Y cuando muere, sus hijos van a heredar eso. Ahí está, el hijo de Alan García Pérez. Qué triste, carajo. Mientras millones de niños se acuestan, carajo, sin llevar un bocado al estómago. Mientras cientos de niños abandonan a sus aulas por falta de alimento, por falta de logística, por falta de vestimenta, por falta de útiles escolares, este gobierno desgraciado le entrega 15.600 soles mensuales vitalicio a la señora María del Carmen Alba. ¿Cuál es su mérito? ¿Cuál es el mérito de esta señora? Su desprecio al alto andino. Ese es su mérito. Qué triste, carajo. Qué triste, pero esto va a cambiar. Pero para cambiar este país está en cada uno de nosotros. Porque en cada hombro de cada nacionalista, de cada peruano, en los lugares más recónditos de la patria, ahí está la responsabilidad. Por lo tanto, tenemos un compromiso, no con nosotros, sino con las generaciones venideras, con tus hijos y los hijos de tus hijos. Por eso, hermano, por eso nos van a hacer una guerra multimillonaria en las redes sociales. Por eso lo van a hacer. Pero como somos patriotas, como hemos nacido para ganar, y porque el Perú está por encima de todo, entonces luchemos por ellos. Agarrémonos por ellos para defender al Perú, para liberar al Perú de estas organizaciones criminales que lo han tomado por asalto. Esa es una orden, es una consigna que tiene que cumplir el pueblo soberano en estas futuras elecciones. ¡Viva el Perú! Para terminar, nos dicen que somos un país pobre. Hermano, no somos pobres. Mira, acá dice, cobre repunta en el mercado internacional. El cobre. Nosotros no. Las grandes transnacionales en nuestro país, el país está considerado como el segundo mayor productor de cobre en el mundo después de Chile. Vale decir, de los 193 países que agrupa la Organización de las Naciones Unidas, el Perú es el número 2 en producción de cobre a nivel mundial. Muy bien. Si tenemos cobre por doquier, ¿por qué
El mayor productor de cobre en el Perú, Arequipa, Apurímac. Apurímac es la tercera región con mayor pobreza y extrema pobreza en el Perú. Y ahí está el más grande yacimiento cuprífero del Perú, Las Bambas, pero está en manos de los chinos, en manos extranjeras. Tenemos otro yacimiento de cobre, ¿en dónde? En Cerro Verde, Arequipa, y Antamina, en mi querido Callejón de Huaylas. Ahí está. Vale decir que entre los 10 mayores productores de cobre en el mundo, el Perú tiene 3: Antamina, Cerro Verde y Las Bambas. Pero niños no van al colegio. Los niños abandonan los colegios, las aulas, por falta de alimento, por falta de todo, como he detallado anteriormente. ¿Por qué? ¿Va a haber crecimiento económico? Sí, pero ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Otra cosa, hermano. Me he enterado por este gran periodista en el norte del Perú, el señor Alex Pino. Un aplauso para este señor. Bien, hermano. La Poderosa, esa mina que apoya a los ilegales en Patás, ¿sabes cuánto le debe al Estado peruano? 350 millones de soles. La Poderosa en Patás debe al Estado peruano 50 UIT por multas, por joder al pueblo, por contaminar los ríos. Le han puesto una multa de 350 millones de soles, más o menos 50 UIT, unidad impositiva tributaria, y no paga. ¿Y por qué no paga? Porque tiene amigos en el Congreso de la República. Ahí lo dije. En el Congreso de la República existen bandas criminales, bandas organizadas que apoyan a la minería ilegal. Ahí lo dije. No paga. Nadie se atreve a cobrarlo. ¿Sabe por qué? ¿Saben cuál fue una de las causas para perseguir, judicializar y encarcelar a Pedro Castillo Terrones? Porque este señor, cuando ocupaba ya el sillón de Pizarro, pidió al Congreso de la República para legislar sobre materia tributaria. El Congreso se la extendió. Ahí este señor dijo: las grandes mineras deben 65.000 millones de soles. Casi la mitad del presupuesto general de la República 2024. Y no pagaban. Y este señor Pedro Castillo Terrones presentó un proyecto de ley para obligar a esas grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales para que paguen toda su deuda. Eso fue el botón que despertó el odio visceral de los grupos de poder contra el señor Pedro Castillo Terrones, y se la juraron y lo cumplieron. ¿Por qué? Por la mafia que impera en todos los organismos del Estado. Por eso, hermanos, en un futuro gobierno nacionalista, los jueces supremos y todos los jueces tienen que ser elegidos por votación popular. ¿Podría ser o no? El tribunal, que no lo puede hacer. ¿Quién dice que no lo puede hacer? Lógico, esto es teoría. Por eso siempre damos una frase: todo es ilusión, salvo el poder. Se puede hacer, igual que el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este momento es un ente político, porque de sus 7 miembros que lo conforman, 4 lo nombra el Congreso de la República y 3 lo nombra el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, estos magistrados que apoyan a las mafias, a los grupos de poder, están supeditados al poder político. Pero ¿qué pasaría si su elección es por votación popular? Igual pasa con la Comisión de Ética del Congreso de la República. En un gobierno nacionalista, ¿va a existir una comisión de ética para el Congreso de la República? Sí. Pero los que conforman la comisión de ética no van a ser congresistas. Van a ser representantes del medio civil. ¿Se puede hacer o no? ¿Por qué?
Porque si entre ellos se eligen, entonces cuando llega una demanda a la Comisión de Ética, entre delincuentes se protegen, entre delincuentes se liberan y se salvan. Por lo tanto, la Comisión de Ética es un ente político que también está supeditado al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque le deben favores políticos. Eso tiene que después, hermano. Humildemente, hermano, soy Augusto de Congas. Muchos dirán, pero ¿por qué usted aspira a ser presidente del Perú si usted no tiene doctorado? No tengo maestría, pero sí tengo un título llamado Preparado para la Guerra. Y los libros me hicieron así. Los libros me dieron verso, me dieron verbo, me dieron elocuencia para todo estrato social. Me puedo parar donde la regalada gana se me da. Y puedo hablar para cualquier estrato social, donde me inviten, donde me lleven. Sin libros, sin nada, sin leer. Lo puedo hacer. Es un don. Me parece que vino del Altísimo. Gracias, Perú. ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú! Pásame, Juvenal, pásame eso. Gracias.